Muy buenos días tengan todos y todas desde la Iglesia Evangélica Metodista del Redentor en San José, Costa Rica. Un fraternal saludo a todos nuestros visitantes nacionales e internacionales. Este es el día que hizo el Señor. Vamos a proceder con la oración de invocación a cargo de nuestro pastor, el reverendo Rafael Sáenz Artavia. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto en esta mañana de domingo poder estar llegando hasta sus hogares. La Iglesia Evangélica Metodista El Redentor, que se ubica en San José, Costa Rica, entre calles 9 y 11 en la Avenida Central, le da el más cordial saludo a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo desde adentro de nuestro país, como también aquellos otros hermanos y hermanas que nos ven extra fronteras. Ustedes nos pueden seguir también por medio de YouTube y también por medio de la página Facebook de nuestra iglesia. Sea usted muy bienvenido y siéntese muy cómodo ahí en su familia. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en esta mañana en el Salmo 100. Salmo 100. Y vamos a estar leyendo los primeros versos bíblicos. Voy a estar leyendo en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Tiene un lenguaje muy contemporáneo, muy rico, muy sabroso, en donde la palabra de Dios cobra todavía un sentido aún mayor. Vean qué bonito como dice el Salmo 100 del 1 al 5. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Vamos a orar al Señor en esta mañana en esa actitud de gozo, de gratitud y de reverencia ante su presencia. Señor, invocamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en esta mañana, Señor, y en comunión con tu Santo Espíritu, oh Dios, para que este culto, Señor, al cual es dedicado a ti, Señor, al cual tú nos convocas y nos tomas en cuenta, oh Dios, para poderte exaltar y glorificar, oh Dios. Te damos gracias, oh Dios, por ese privilegio santo que nos das y agradable, Señor, que nos das de podernos presentar ante ti en este domingo, Señor, dándote la honra, la gloria y la alabanza como solamente tú, oh Dios, te lo mereces. Señor, hemos pecado durante esta semana y reconocemos, oh Dios, que no nos hemos comportado bien delante de ti. Pero aquí estamos, oh Dios, porque tu gracia es mayor que cualquier otra cosa, Señor, en este mundo. Y por medio de esta gracia es que confiadamente llegamos ante ti con gozo, con alegría y con amor a dedicarte, Señor, este culto de acción de gracias en el nombre poderoso y por los méritos de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Damos honra y gloria al Señor. Ahora les invitamos a participar del culto con un espíritu apropiado para escuchar la voz de Dios. Entonemos en adoración el himno del santo amor de Cristo. Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eternal, de su misericordia inmensa.
de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Tu amor por las edades del mundo es el panal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Continuando con nuestro programa, procederemos a dar los avisos de la vida de la iglesia. Los lunes, momentos de reflexión a las 7 de la mañana. Los martes, el estudio bíblico en línea a las 8 de la noche. Los miércoles, la enseñanza sobre la oración a las 3 de la tarde. Los jueves tenemos Ágape en línea a las 8 de la noche. Los viernes, la cápsula metodista a las 3 de la tarde. Y desde ahora, les invitamos a apartar la fecha del viernes 6 de noviembre para participar en la vigilia virtual congregacional que se realizará de 8 a 11 de la noche. Invite a un amigo, invite a sus familiares y compartamos este tiempo tan especial. Y si desea saber de cualquiera de nuestras actividades, puede llamar a las oficinas de la iglesia al número 2222-0360 de lunes a viernes en horas de oficina de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y se extiende una cordial invitación para que de hoy en una semana nos pueda acompañar de nuevo en este culto virtual el 25 de octubre a las 10:30 de la mañana por este mismo canal. Y si no lo ha hecho, haga clic al botoncito de suscripción y sobre el icono de la campanita. Y además, qué alegría que podamos compartir entre hermanos, amigos. Ahorita les invitamos en este momento a interactuar en el live chat durante el postludio y tener un tiempito para saludarnos unos a otros. También quiero invitarles a escuchar Las Gotitas de Sabiduría a cargo de nuestra hermana Joana Salazar. También procederemos luego a la oración pastoral a cargo de nuestro pastor, el reverendo Rafael Sáenz Artaya. Que el Señor le continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Quisiera saber si usted ha notado o ha visto que hay personas que hacen las cosas de mala gana, como que están obligados, o bien que hay un interés de por medio y que no hacen las cosas de buena voluntad. Bueno, a mí me ha pasado múltiples veces y no puedo dejar de pensar en lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 16 versículo 4. Hagan todo con amor. Pienso que muchas veces como iglesia nos hace falta ponerlo en práctica. Recordemos que usted es la iglesia, que yo soy la iglesia. La palabra amor es muy pequeña, pero tiene mucho poder. Necesitamos hacer todo con amor. Si vamos a escuchar a alguien que lo necesita, hagámoslo con amor. Si necesitamos tener paciencia con alguien, hagámoslo con amor. Si vamos a servir en algo, hagámoslo con amor. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida debe tener amor en la ecuación, amor en la receta. Como iglesia de Cristo, no nos podemos dejar que nos falte el amor, porque es muy fácil amar y hacer cosas con amor para aquellas personas que ya conocemos, a los que ya les tenemos aprecio. Pero a veces es un poquito complicado, tal vez con aquellas personas
que no tenemos tanta afinidad, llamémoslo así. Pero qué bonito que como iglesia podamos aprender a amarnos, a escucharnos con amor, a orar con amor. Cuando nosotros hacemos eso así, tenemos un galardón allá en el cielo, porque Dios ve nuestros corazones. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, somos llamados a que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, caminemos en esta verdad, examinemos nuestros corazones y veamos que siempre haya amor en la ecuación. Mi petición para esta mañana es que el amor no se apague, que el amor no se enfríe, porque el amor es el vínculo, es lo más importante y no debe ser fingido, debe ser sembrado en nuestros corazones de parte de Dios. Un fruto del Espíritu para con el prójimo. Ya nosotros recibimos la expresión más grande de amor de parte de Dios para usted y para mí, que fue cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por cada uno. El amor es algo muy grande y la palabra de Dios tiene poder. Cuando la aplicamos con amor, somos capaces de impactar vidas y lo más importante, de impactar la nuestra. Así que, amémonos los unos a los otros. Es un buen momento, amado hermana y hermano y amigo que nos está viendo por este canal en esta oportunidad. La palabra del Señor nos dice que podemos llegar confiadamente ante su presencia y presentar cada una de nuestras situaciones, de nuestras quejas, de nuestras tribulaciones, nuestras angustias, las pruebas que estamos pasando, cada uno de los que estamos presentes en esta oportunidad. Tal vez usted tiene alguna dolencia, tal vez tiene alguna situación emocional, sentimental, tal vez algún amigo suyo le ha dicho, ore por mí, tal vez algún vecino le ha dicho, por favor, ore por mí, presénteme ante el Señor. Este es un buen momento, hermano y hermana. Tal vez algún miembro de la familia, algún niño, algún joven, algún adulto mayor está pasando alguna situación especial. Es un buen momento y muy apropiado para poder llegar ante la presencia del Señor y ponernos en evidencia. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 46, Salmo 46, ahí vamos a estar leyendo solo 3 versículos y vean qué maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. No hay problema. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Vayamos ante ese Dios refugio, ante ese Dios que es nuestra fuerza, donde siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad con toda confianza en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana, en acción de gracias, reconociendo tu señorío, reconociendo que tú eres nuestro Padre, reconociendo que eres nuestro Creador, reconociendo que eres todopoderoso, Señor. En esta mañana, oh Dios, como pueblo tuyo, Señor, cada uno de los que estamos en este momento orando, Señor, nos acordamos no solamente de nuestras situaciones especiales que estamos pasando en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestras emociones,
sino que también es un buen momento para traerte, Señor, al recordatorio a nuestros hermanos, oh Dios, a los adultos mayores, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los que están en este momento sin empleo, Señor, a las madres solas, oh Dios, que están en sus hogares, viendo cómo hacen, oh Dios, para que con lo poquito que tienen, poder sacar adelante a la familia, Señor. En este momento, oh Dios, recordamos a nuestro país, la situación tan conflictiva que está pasando a nivel social y a nivel de salud, oh Dios. Recordamos a nuestros presidentes, Señor, a los magistrados, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la Asamblea Legislativa junto con sus diputados y todo ese equipo de trabajo que están en los tres poderes, por todas las instituciones, oh Dios, ese entramado institucional, oh Dios, que está en el gobierno, Señor, que pueda tener esa sensibilidad de volcarse de servicio, Señor, hacia este pueblo tan trabajador de Dios y tan amoroso de tu presencia, Señor. Señor, bendice a nuestro país, oh Dios. Bendice nuestra República de Costa Rica, Señor. Bendice, oh Dios, a cada hermana y a cada hermano ahí en sus hogares, en sus diferentes situaciones que debe de enfrentar, oh Dios. Y bendice también, oh Dios, en este momento te recordamos a nuestra Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, Señor. Desde nuestro obispo, Señor, don Luis Fernando Palomo, sus superintendentes, oh Dios, los directores de las instituciones, oh Dios, que cada día tienen que enfrentar varios desafíos, oh Dios. Recordamos a los más de 100 pastores, oh Dios, que en este momento a nivel nacional están haciendo sus esfuerzos, oh Dios, para llevar la palabra de Dios en diferentes formas, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús por cada consejo ministerial de nuestras iglesias locales, oh Dios, para que tú les dirijas y para que tú, oh Señor, puedas mostrarles, Señor, formas creativas, diferentes de poder llevar tu santa palabra en momentos, oh Dios, en donde el país más lo está necesitando, oh Dios. En el nombre de Cristo, Señor, bendice a las congregaciones, a los hermanos, oh Dios, que sean fieles contigo, Señor. Fieles a la iglesia local, oh Dios. Guárdalos de cualquier tentación, de cualquier prueba y de cualquier tribulación, oh Dios. En el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, oramos en acción de gracias, sabiendo que tú has escuchado nuestro clamor y nuestro ruego. Aleluya. Amén. Ofrezcamos ahora nuestros diezmos y nuestras ofrendas con gratitud y con alegría. Entonamos el himno, Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bendíceme. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu. Díselo a Dios. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu. Vamos, iglesia. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame,
Que se escuche. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Aleluya. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Gloria a Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Aquí en mi corazón, Señor. díselo a Dios. Aquí en mi corazón, Señor. Y ahora, en actitud de agradecimiento y con devoción, nos unimos para decir gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de participar de tu reino y de tu obra aquí en la tierra a través de los diezmos y ofrendas, Señor. Gracias, Señor, porque tú amas al dador alegre, Señor. Gracias porque tu palabra santa dice que el que siembra con generosidad recogerá, Señor. Gracias, Señor, porque somos parte de esa promesa, Señor. Bendice a todos y todas, a cada uno de los que hemos participado, Señor, de esta noble acción para extender tu reino. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice a las personas que administran estas ofrendas y bendice, Señor, las finanzas de la iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y ahora, con mucha alegría, también vamos a tener el tiempito para los niños a cargo de nuestro hermano Marvin Badilla. Así es que, niños y niñas, escuchemos qué nos trae el hermano Marvin. Buenos días, buenos días. Yo soy Don Memo. Estoy emocionado de estar aquí compartiendo con todos ustedes en este tiempo especial para los niños. Y a los niños que están ahí quiero hacerles algunas preguntas. Pero ya están todos, ¿ah? Ya estamos todos. Ok. Pero también los adultos. Quiero preguntarles, ¿cuántos animales creen ustedes que caben en una ballena? ¿Cuántos animales? ¿Ninguno? ¿Por qué? Porque va llena. A ver, otra pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si una caja va al gimnasio? Sí, si una caja va al gimnasio, ¿qué sucede con ella? Pues muy fácil, se convierte en una caja fuerte. Ay. A ver, una pregunta más. ¿Cuál fue el último animal que creó Dios? El último de todos. ¿Cuál fue? Ah, esa sí la sabían, ¿verdad? El delfín. Por eso es el último, es el delfín. Ok, quería hacerles el día de hoy de verdad una pregunta, pero esta sí es seria. Una pregunta seria. Quería preguntarles si ustedes saben por qué la Biblia es tan poderosa. ¿Por qué la Biblia es tan poderosa? Porque es el tema del culto del día de hoy. ¿Por qué la Biblia tiene poder? ¿Dónde está su poder? Dice la Biblia en el libro de Génesis,
en el capítulo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Y dijo Dios, sea el mar y la tierra seca. Y fue hecho. Y dijo Dios, que hayan animales y plantas. Y todo fue hecho. Dice la palabra de Dios que nosotros sabemos y entendemos que el universo se hizo por la palabra de Dios. Y todo lo que vemos hoy fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios tiene el poder de crear las cosas. Ella misma dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra nunca pasará. Confía en Dios, confía en su palabra. La Biblia dice que solo obedeciendo tu palabra los jóvenes pueden mejorar su vida. Lean la Biblia, crean en lo que ahí está escrito, estúdienla y compártanla. Les invito para que todos los días ustedes puedan leer la Biblia. Y si quieren leer otros libros, por supuesto, hay muchos libros para leer. Lean todo lo que puedan, pero pongan siempre la Biblia en primer lugar. Así como un amigo mío llamado Juan Wesley dijo, soy hombre de un solo libro. Busquemos la palabra del Señor todos los días, porque ahí está el poder de Dios. La Biblia tiene poder porque es la palabra de Dios. Así es, así es, así es. Chicos y familia metodista, ha sido un placer el día de hoy estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Se despide su amigo Don Memo. Procedemos ahora con la lectura bíblica para el día de hoy, la cual se encuentra en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, y dice así: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ahora escucharemos la exposición que nos tiene hoy el reverendo pastor don Rafael Sáenz Artavia y lo que Dios ha puesto en su corazón. Escuchemos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto, a nombre de la Iglesia Evangélica Metodista El Redentor, estar hoy en este momento tan sublime, tan lindo, tan privilegiado que nos da el Señor de poder exponer la palabra, pero también a la vez ser enseñado, hermanos. Hoy es domingo 18 de octubre del 2020 y estamos todavía en celebración del mes de la Reforma Protestante. Y el tema de esta mañana consiste en lo siguiente. Es una pregunta. ¿En qué consiste el poder de la palabra de Dios? Y solamente hemos tomado un texto de la palabra para poder exponerla. Está en Hebreos 4, verso 12. Y dice de la siguiente manera el verso. Ahora lo vamos a ver en la pantalla más adelante porque es el texto con el cual vamos a estar trabajando. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No
hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Dios está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. El verso 13 también lo dice de esa misma manera. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este momento tan lindo que nos das de poder tener este privilegio, Dios, de exponer la palabra del Señor. Danos la sabiduría para poder exponerla de una forma más allá de lo creativo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno específicamente según su necesidad. Y soy el primero en reconocer que tienes que hablarme a mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y en comunión con tu Santo Espíritu, te doy muchas gracias. Amén. Dios es maravilloso, hermanos. Dios es bueno. Dios es amoroso. Él es todopoderoso. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Él es quien nos da paz. En su palabra podemos apreciar su poderío, sus atributos, sus señales. Tenemos en nuestras manos, hermanos, la palabra que en ella evidencia por todas partes su pensamiento. La revelación de su voluntad está, amada hermano y amigo y hermano, a nuestra disposición. El pueblo cristiano del mundo es muy privilegiado en estos tiempos tan difíciles por estar contando con su palabra, la cual nos da esperanza, afianza nuestra fe, nos da las fuerzas necesarias para enfrentar las tentaciones, para enfrentar las pruebas. Su palabra en sí, como dice aquel autor, es espíritu y es vida, hermanos. Esta bendición alcanza para todos, en todas partes y en los hogares. Podemos ver su fidelidad. Es la misericordia de Dios la que cada día nos recuerda que este día Dios le está bendiciendo. El estar de manera continua disfrutando de su salvación, estar disfrutando de sus promesas. Como pueblo llamado metodista, nuestro corazón, hermanos, se llena de emoción. Estos son los tiempos que estamos viviendo, creo que son los más óptimos para que dentro de nuestros hogares estar escuchando, estar reflexionando, estar cantando, estar compartiendo la palabra. Son tiempos óptimos para que la palabra de Dios esté moviéndose, hermanos. Ella es la fuente suficiente de autoridad que contamos para que como parte de ese pueblo grande de Dios nos podamos refugiar y podamos confiar con plena certidumbre de fe en la palabra de Dios. En medio de un mundo donde se escuchan tantas verdades, la verdad de Dios debe ocupar el lugar de preeminencia. Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, nos dice en San Juan 15:7 lo siguiente: si permanecéis en mí, esto es una condición, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y aquí sería solamente un tema también para predicar en otro momento, hermanos. Es bueno que recordemos como iglesia cuál es nuestra visión, hermanos. La visión de la Iglesia Evangélica Metodista El Redentor. ¿Por qué? Porque es la que da razón de ser como congregación. Cada actividad que hagamos debe enfocarse a ese postulado, puesto que nos dice hacia dónde debemos enfilar todos nuestros esfuerzos. Nunca como hoy el hogar se ha convertido en aquello para lo cual el Señor Dios lo ha creado. Para ser un centro operativo de la gracia de Dios, como lo dice la visión de nuestra iglesia. Hoy muchas familias tienen el hogar como su centro de trabajo, como su centro de estudio, como su centro de juego, como su centro para compartir, para centro para recogerse.
así como por estar también a cada momento aprendiendo las verdades absolutas y espirituales de la palabra de Dios. Sí, el hogar ya no es aquel lugar, según la nueva normalidad, donde salíamos la mayoría y nos íbamos. Ahora no, ahí en la casa, en el hogar, estamos haciendo de nuestro hogar el centro operativo de todo. Y aún así también es el centro operativo de la gracia de Dios, en la cual tiene que estarse moviendo periódicamente, hermanos. Adentrándonos ya poco a poco en el tema de predicación de hoy, estamos en el mes de la Reforma Protestante. Aquel evento que marcó un antes y un después en la historia universal de la Iglesia evangélica. En dicho tiempo, además, se hizo posible, tras la invención de la imprenta por intermedio de Juan Gutenberg, los primeros libros que se imprimieron fueron la Biblia y Don Quijote de la Mancha. Este clásico de la literatura universal nos habla de dos aspectos fundamentales. Don Quijote de la Mancha nos dice, hay dos aspectos ahí. Está el idealismo representado en Don Quijote y el realismo reflejado en Sancho Panza. Mientras que la Biblia lo que hace en sí es brindarnos las herramientas necesarias para nuestro vivir según la voluntad de Dios. ¿Qué tal, hermana y hermanos, si en los colegios, si en las escuelas, si en los kinder, hermanos, de nuestro país se estudiara, o al menos se leyeran las Sagradas Escrituras, si se estudiaran o al menos se reflexionara un poco, nuestra sociedad civil tendría aún un mayor desarrollo que el que actualmente tenemos, hermanos. Qué bueno por iniciativas en los hogares, que los padres de familia sacan un rato para junto a sus hijos puedan leerlas y escudriñarles. Felicito a los padres y madres que tienen esa costumbre de desarrollar en su casa, en el hogar, el altar familiar. Y si no se celebra, es un momento apropiado para poderlo abordar. Hoy se ha escogido tan solo un texto bíblico para que en familia reflexionemos. Y a la vez, cómo hacer más significativo ese tiempo de devocional, sea personal o sea familiar. Y cómo sacarle más el jugo a la palabra de Dios. Si en familia o de manera individual reflexionamos con base en la palabra de Dios, seguro que tendremos la capacidad de enfrentar en el poder del Espíritu aquellos grandes desafíos que debamos enfrentar, y por lo consiguiente tendremos grandes oportunidades para desarrollarnos como personas y como familias, y de seguro estaremos prontos a un proceso de transformación personal y, por qué no, también imaginarnos un proceso intergeneracional sin precedentes. Porque su fe, amado hermana y hermano, usted la puede trasladar a otras personas, hermanos. El Dios de nuestros hijos, oiga lo que le voy a decir, hermanos, el Dios de nuestros hijos va a ser el Dios suyo, hermanos. Ese Dios proveedor, ese Dios amoroso, ese Dios cariñoso, ese amor tierno de Dios es el que usted le traspasará a sus hijos, hermanos. Eso es importante, hermanos, tomarlo en cuenta. Entonces tenemos ahí en pantalla el texto bíblico, hermanos, de Hebreos, hermanos. Pero también vale la pena, hermanos, que en esta mañana podamos, con base a ese texto bíblico, también ir un poquito a algunos números que en esta mañana quizás usted tal vez no se había puesto a pensar, pero sí vamos a tener algunos números en este momento en pantalla para que ustedes vean que, si bien es cierto, vean lo que dice la palabra de Dios acerca de su palabra misma, pero vean la realidad que se está moviendo en la sociedad en este momento con respecto a ese libro, hermanos. La Biblia en sí es uno de los libros más vendidos, no así quizás el más leído, hermanos. Veamos estos números que se hicieron en una institución cristiana muy famosa, por cierto, a nivel mundial. Resulta que ahí se
entrevistaron más o menos a unas 2.500 personas que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Esas personas asisten a la iglesia al menos una vez al mes durante el periodo que se hizo la encuesta. Y los números nos dicen que de todas esas personas, de esas 2.500, es una muestra muy significativa, pero esa muestra nos dice mucho, hermanos. Solo el 32% de los protestantes que asistieron a la iglesia durante el periodo de esa encuesta dijeron que leían la Biblia a diario. El 27%, ahí está el número de personas también, es decir, alrededor de una cuarta parte dijo que leían la Biblia varias veces por semana. El 12% de esos encuestados dijo que la leía una vez cada semana. El 11% afirmó que meditaba en las Escrituras varias veces cada mes. Y el 5% dijo que la leía una vez cada mes. Y el 12% admitió que rara vez o nunca leían la Biblia. Pero en cuestiones de años o de edad, los creyentes de 50 a 64 años mostraron más posibilidades de decir que leen la Biblia todos los días, con un 35%. Las personas de menos de 50 años solo tienen un 30% de posibilidades de meditar en las Escrituras a diarios. Y otro rasgo interesante es que entre los grupos demográficos son los hispanos los que, según el estudio, tuvieron más posibilidades de leer la Biblia todos los días, con un apenas 40%. Y por otro lado, aquellos que asisten a la iglesia todas las semanas tienen más probabilidades de desarrollar el hábito diario de leer la Biblia, con apenas un 34%. Frente a aquellos que asisten con menos frecuencia, con un 27%. Cuando se les preguntó si pensaban en las verdades bíblicas durante todo el día, apenas el 32% de los protestantes encuestados dijeron que sí, rotundamente. El 36% estuvo de acuerdo de una forma muy moderada. Y el 12% no estaba de acuerdo. Y el 20% no estaba seguro qué responder. De aquellos que respondieron que leían la Biblia a diario, tan solo el 51% afirmó que pensaba en las verdades meditadas en las Sagradas Escrituras durante todo el día. Para aquellos que afirmaron que leían la Biblia algunas veces a la semana, el 32% dijo que pensaba en las verdades bíblicas durante el día. Y esta cifra cayó a un 20% entre quienes respondieron que leían las Escrituras una vez por semana o unas pocas veces al mes. Y un 9% entre quienes meditaban en ella una vez al mes o menos. De los encuestados, todo el universo de los 2.500, un 33% dijo que sentía la necesidad de leer la Biblia a diario porque les proveía un tiempo para alimentar su relación con Dios. Y el 25% estuvo de acuerdo, aunque no totalmente, con la necesidad diaria de leer las Escrituras. Y el 20% estuvo en desacuerdo y el 22% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. Bueno, esos números nos alertan, nos dicen algo, hermano, nos dan alguna información. Perdone tanto número, hermanos, pero es importante, los números hablan, los números evidencian una realidad, hermanos, en la cual está evidenciándose. Y en este aspecto, la Sagrada Escritura, es bueno exponerlo porque nos damos cuenta entonces hasta dónde el cristiano regular, en el buen sentido de la palabra, valora esta palabra que tenemos en nuestras manos. Leímos en Hebreos 4:12 y 13 el poder de la palabra en la transformación integral del ser humano. El objetivo de Dios es que al estar leyendo su palabra, esa palabra genera esperanza, esa palabra genera gozo, esa palabra genera aliento de vida. No obstante, dice que la palabra es eficaz,
por cuanto además confronta a los individuos a hacer aquellos cambios necesarios que así se deben hacer. Cuando leemos en 2 Timoteo 3:16 que la palabra redarguye, que la palabra exhorta, que la palabra instruye, que la palabra enseña, esa palabra viene de la boca de Dios y ella tiene el poder para avivar. Esa palabra, según todo el Salmo 119, dice que vivifica, esa palabra sustenta, esa palabra guía, esa palabra sostiene. La palabra de Dios habla lo que a Dios le interesa, que el ser humano necesita y no lo que el ser humano quiere. Repito esa frase, hermanos. La palabra de Dios habla lo que a Dios le interesa. Lo que el ser humano necesita y no lo que el ser humano quiere. Nuestro caminar con Cristo se requiere para estar a tono con aquello que Dios nos quiere enseñar o instruir o exhortar. Se requiere de tiempos, sean en familia o a solas, tener esos espacios que le denominamos devocionales. Este sistema consiste en tomar un pasaje de la Biblia, sea extenso o breve, meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo le muestre la manera de aplicarlo a la vida, de manera que sea propia y personal, práctico, posible y mesurable. Y la meta de un devocional es que tomemos en serio la palabra de Dios y, como dice Santiago 1:22, que usted y yo seamos un hacedor de la palabra de Dios y no tan solo un simple oidor. El hecho que tengamos nosotros en nuestras manos, hermana y hermano, la palabra de Dios hoy en el siglo XXI, no es porque los hombres y mujeres de Dios en aquel tiempo no tenían que hacer. Al contrario, fue Dios el que les dice, el que les insta, les invita a que escriban la palabra sin quizás en aquel momento entender para ellos que hoy en el siglo XXI esta palabra es tan fundamental, hermanos. Es importante que usted y yo le prestemos más atención a lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué es importante llevar el estudio o la reflexión de la palabra a la aplicación? Porque la Biblia se nos ha entregado a cada uno de nosotros para mostrarnos cómo podemos tener una relación directa con el todopoderoso Dios y cómo poder vivir en este mundo. Dios nos dio su palabra para cambiar nuestra vida y ser cada día más como Jesucristo. Cada vez que usted y yo nos acercamos a la palabra, hermanos, es para ver las formas de tener y pensar y caminar y reflexionar y comportarnos como ¿quién? Como Cristo, hermanos. No es como otra persona, hermanos. Todo el objetivo, el propósito de la palabra de Dios es para ser como Él. La Biblia en sí es un libro práctico porque tiene que ver con practicar una vida piadosa. Leer la Biblia sin una aplicación personal puede ser un ejercicio meramente académico, sin ningún valor espiritual. La Biblia está con nosotros para que la apliquemos por completo en todas las dimensiones de nuestra vida, hermanos. Es como si un médico esté en una universidad y nunca pase por la experiencia de examinar a un paciente. O que un arquitecto estudie y nunca haga al menos o diseñe una acera para la casa, hermanos. O un ingeniero civil o de construcción esté estudiando y haciendo planos y de todo y nunca construya por lo menos una casa en un árbol, hermanos. Si la palabra de Dios se reflexiona, es para algo más que adquirir conocimientos, es para hacer la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Y aquí vale la pena, hermanos, que podamos ver en qué forma podemos dar algunos insumos, hermanos, para ver cómo poder tener ese espacio de reflexión de la palabra que sea más significativo. Vamos a dar unos cuantos pasos, hermanos, para que veamos cómo podemos, a través de la palabra, lograr el objetivo por el cual estamos en esta mañana congregados. Y estamos reflexionando en la pregunta, ¿en qué consiste el poder de la palabra de Dios? El paso 1 es el siguiente.
Yo no puedo conocer la palabra de Dios a menos que la aplique en nuestra vida. En los tiempos de Jesús, habían varios tipos de personas que tenían familiaridad con la Biblia. Sin embargo, si los vemos más detenidamente, a los fariseos eran los eruditos de la ley, o los escribas eran los religiosos expertos legalistas de la ley judía. Los saduceos eran los miembros liberales de la sociedad judía en los tiempos de Jesús. Jesús más de una vez los confrontó, ¿verdad? Ahí en Mateo 22, 29, por ejemplo, nos dice un texto muy fuerte al cual Jesús se refiere con respecto a a esas personas. Mateo 22, 29, puede verlo usted ahí detenidamente, y dice lo siguiente: Jesús contestó, el error de ustedes, ¿de quiénes? De los escribas, de los religiosos expertos, de los fariseos, de todos esos eruditos. ¿Cuál era el error? Es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Y es que cuando nosotros llegamos y nos aproximamos más y reflexionamos más en la Escritura, podemos llegar a entender el porqué de la Escritura, cuál es el plan de Dios en esas Escrituras. Ellos no aplicaban sus principios a su vida personal, hermanos. Por tanto, es bueno entonces aplicar algunos pasos previos para una lectura devocional. Por ejemplo, ore pidiendo que Dios le revele cómo aplicar el pasaje, hermanos. Eso es importante, es fundamental. Medite en los versos que acaba de leer. Escriba una aplicación, memorice un versículo clave de estudio. Esos aspectos son fundamentales. Ore pidiendo que Dios le revele cómo aplicar el mensaje. Medite en los versos que acaba de leer. Escriba una aplicación y memorice un estudio clave de ese versículo que Dios le está dando para leer. Paso 2. Estudiar la palabra de Dios puede ser peligroso si simplemente la estudia sin aplicarla. Leer solo para conocer no tiene mucho sentido, hermanos. El conocimiento necesita acción. Santiago 1:22 dice, no sean solo oidores de la palabra y no se engañen a sí mismos. Y en 1 Corintios 8:1 dice otra manifestación también sumamente importante, hermanos. Vean lo que dice 1 Corintios 8:1, hermanos. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre el tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. En otras palabras, pasemos del conocimiento a la aplicación. ¿Cómo ese conocimiento que estoy obteniendo a la luz de la palabra de Dios lo puedo llevar a aplicarlo en la vida diaria de nosotros? La palabra envanece, según el texto, la palabra que está ahí significa que la palabra se hace orgullosa, o sea, se infla, y ese orgullo se transforma en algo más grande que se llama arrogancia. Y esa arrogancia, cuando le damos el espacio, se hace más grande y se tiene un nombre muy interesante. Se llama soberbia, hermanos. Cuando la persona llega simplemente a la palabra por leerla, pero no con la intención de aplicarla, hermanos, simplemente llenó su mente de conocimiento. Pero la palabra no afectó directamente a su mente para cambios en la mente, hermanos. En cambio, cuando permitimos aplicar la palabra de Dios a la vida, se elimina caer en esas terquedades, como son el orgullo, simplemente por conocer y saber. Los mandamientos de Dios nunca son ni han sido opcionales, hermanos. Por ejemplo, Dios nunca nos va a decir, disculpe, doña fulana o don fulano, ¿podría tomar en cuenta este aspecto? Dios nunca nos habla así en el texto bíblico. Dios dice y debemos ver las formas de ponerlo en la práctica. Vean, por ejemplo, un ejemplo más en Mateo 7, hermanos.
Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros estemos viendo y reflexionando en la palabra de Dios en una línea así, hermanos. Mateo 7, capítulo 7, verso 24. Dice de la siguiente forma: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi palabra y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena, que cuando vengan las lluvias y llegan las inundaciones y los vientos golpean esa casa, se derrumbará en un solo estruendo. Entonces dice la gente, dice el evangelista, que cuando la gente terminó de escuchar esas palabras, hubieron reacciones interesantísimas. Dice, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. David, en su momento, llegó a decir lo siguiente en el Salmo 119, 59 al 60, lo siguiente, hermanos. Vean qué maravilloso, hermanos, lo que dijo David acerca de la palabra. Dijo, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Por tanto, debemos llevar a la práctica aquello que Dios ha indicado en su palabra. Recordemos que el conocimiento aumenta la responsabilidad al tomar en serio el estudio de la Biblia. Tendremos aún mayores responsabilidades que la persona promedio, porque con conocimientos añadidos vienen las responsabilidades añadidas. Sí, señor. El conocimiento aumenta la responsabilidad al tomar en serio el estudio de la Biblia. Con conocimientos añadidos vienen las responsabilidades añadidas. Santiago 4:17 es claro en decirlo también, hermanos, en otra parte, hermanos. Es importante que nosotros, como personas, hermanos, estemos identificados cada día más con la palabra. Dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. El objetivo de todo aprendizaje debe ser entonces conocer a Dios. Y junto con ese conocimiento, ¿qué voy a hacer? Amarlo más y ser más como Él, hermanos. Y aquí viene un capítulo muy interesante, hermanos. La aplicación es una labor difícil porque exige de cada uno de nosotros una aplicación. La aplicación es difícil porque el enemigo lucha ferozmente contra ella. Pero también la aplicación es muy difícil porque por naturaleza nos resistimos al cambio, hermanos. Y este aspecto es muy importante tomarlo en cuenta, puesto que a menudo no tenemos deseos de cambiar. Leemos la palabra de Dios como que si fuese que estuviésemos leyendo un periódico o estuviésemos escuchando un noticiero, que es en sí una verdadera aplicación. La palabra de Dios usted la puede aplicar, hermanos, a su vida. También se vive más en función lo de las emociones y no conforme a lo que la voluntad de Dios manifiesta en esa palabra. Además, hay algunas personas que confiesan que son cristianas, pero no manifiestan deseo de tener una lectura de la Biblia, como lo vimos en los números anteriores, que tampoco sienten deseo de orar y que menos les gusta testificar. Y me permite decirles de algo, seguir hacia lo siguiente, perdón la redundancia, muy importante. Los deseos que uno sienta no tienen nada que ver con vivir una vida cristiana.
Porque los sentimientos van y vienen, son efímeros, mientras que la clave de toda madurez cristiana en sí es vivir para Cristo, hermanos. No porque nos sintamos bien, sino porque sabemos que eso que hacemos es lo correcto, hermanos. Si solo se estudia la Biblia, se ora o se testifica solo por deseos, el diablo por todos los medios procurará de que nunca sienta el deseo de hacerlo. Suena tal vez un poco fuerte, pero esa es la realidad, hermanos. Nuestra vida no tiene que conducirse en función de si quiero orar o no quiero orar. A la carne se le dice, hay que orar y se ora. Aunque la cama esté rica, hermanos. Aunque el día esté cansado, pues usted al Espíritu le dice, en el nombre de Jesús, vamos a orar. La palabra de Dios se aplica a la vida, no porque usted y yo tengamos un deseo, sino porque Dios se lo solicita. La aplicación del estudio devocional de la Biblia es un acto voluntario encaminado a la madurez y a establecer fundamentos para una adecuada estabilidad en su estilo de vida cristiana, hermanos. Entonces vamos a los 4 pasos para una aplicación práctica, hermanos. Primer paso, ore para saber que sepa aplicar el pasaje leído. Debemos saber que Dios quiere que hagamos 2 cosas. Obedecer la palabra de Dios, así como hablar a otros de aquello que Dios ha hecho en su vida. Segundo paso, medite en los versículos que ha escogido para la lectura del día. La meditación, mi hermana y mi hermano y mi amigo, es la clave para descubrir cómo aplicar los pasajes a su vida. La meditación es esencialmente como un tipo de digestión mental, hermanos. Tome el pensamiento que Dios le dé. Tome ese pensamiento que Dios le está dando. Póngalo en su mente y piense en él. Meditar es algo así como rumiar. Meditar las escrituras es leer un pasaje de la Biblia y concentrarse en él de diferentes maneras. Visualice esa escena narrada. Póngase en la situación bíblica. Imagínese que es parte de la escena bíblica. Por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Visualizó eso? Imagínese eso. Y usted sigue leyendo el verso, el capítulo 23 de ese salmo, es maravilloso. Y si usted se mete con el Salmo 91, ¿verdad? Tan clásico en nuestras casas. O si usted se mete con el Salmo 1, visualícelo. Piense cómo sería ese momento, hermanos. Preguntémonos cómo nos sentimos en esa escena. Y si está leyendo, por ejemplo, Juan 4, imagínese la escena con Jesús y con la mujer, con los discípulos, los vecinos de Sicar, imagínese el pozo. ¿Cómo sería si nos imagináramos ser uno de esos discípulos? Es visualizar la palabra, hermanos. El paso 3. Enfatice las palabras del pasaje que ha leído, por ejemplo, el que leímos para introducir la predicación. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra. Y usted se mete, hermanos, en el texto y usted dice, ¿qué es esto tan maravilloso? Entonces, no estás leyendo un libro más, hermanos. Estás leyendo ni más ni menos. Dios le está revelando a usted en la palabra lo significativo que es ese libro. Esa palabra que Dios le está dando a usted, hermanos. Pero también algo muy importante. Hay 9 preguntas que si tratáramos de memorizarlas, y no importa si no las puede memorizar, si usted nos está viendo por YouTube, ahí está la predicación en YouTube y usted puede entrar ahí y verla otra vez y analizar texto por texto la palabra que está exponiéndose ahí. Por ejemplo, la primera pregunta, cuando usted lee un versículo bíblico, vea una pregunta interesante. ¿Tengo algún pecado que debo confesar? ¿Necesito restituir o devolver algo? Ahí está la pregunta. Otra pregunta. ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? ¿Qué condiciones puedo cumplir? ¿Debo cambiar la actitud
que tengo por una actitud diferente? ¿Tengo disposición a trabajar o tengo una actitud negativa y debo empezar a construir una positiva? ¿Hay algo, hay en lo que leí algún mandamiento que debo obedecer? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a obedecer sin importar cómo me sienta? ¿Encuentro en esta lectura algún ejemplo a seguir? ¿Es un ejemplo positivo para que yo lo imite o uno negativo que debo más bien evitar? ¿Hay alguna petición que se deba elevar? ¿Hay algo que necesito insistir en oración? ¿Hay algún error que deba evitar? ¿Hay algún problema del que deba evitar? ¿Hay algún problema del que yo deba estar alerta o el que deba de cuidarme? ¿Hay alguna verdad que deba creer? ¿Qué es lo nuevo que puedo aprender de Dios el Padre, de Jesucristo, el Espíritu Santo o de otra enseñanza bíblica? ¿Hay algún motivo para alabar a Dios? ¿Hay aquí algo que deba agradecer? Entonces, mi hermana y mi hermano, cuando usted se hace estas preguntas, ¿qué va pasando en su mente? ¿Qué está pasando en ese espacio de meditación? Usted está siendo renovado por completo, como lo dice Romanos 12:2, renovar la mente. Por ejemplo, si usted está con un versículo o un pasaje como una oración, si estamos leyendo el Salmo 23:1, ¿qué le parece orar diciendo: gracias Señor porque eres mi pastor y contigo nada me falta? Te agradezco Señor porque me das descanso en verdes pastos, por guiarme a orillas de agua de reposo y restaurar mi alma. Es orar con la palabra. Si no le sale ninguna palabra, ore con la palabra, hermanos. El tercer paso, escriba una aplicación, hermanos. ¿Cómo poder aplicar eso a su vida? Y el cuarto paso, memorice el texto bíblico. Cuanto más palabra memorizamos, es como estar almacenando en cada uno de nosotros promesas en la despensa, para que cuando tengamos los momentos de tribulación, de prueba, de tentación, saquemos esas promesas de Dios y podamos enfrentar con valentía el diario vivir, hermanos. El cambio, hermanos, es una opción, la cual no podemos obviarla, hermanos. Pero es lo mejor que nos puede pasar si hacemos los cambios necesarios. La palabra de Dios, al ser inspirada por el Espíritu Santo, puede cambiar rasgos de carácter, puede cambiar rasgos de hábitos, puede cambiar hábitos arraigados. La palabra de Dios puede cerrar esos círculos que la vida le abrió y que por razones ajenas no se han podido cerrar. Eso sí, eso no va a suceder en un día, hermanos. Se requiere ser constantes, perseverantes, y debemos estar conscientes de que el cambio es necesario y estar dispuestos a permitir que Dios siga reforzando una nueva verdad en nuestra vida, y con ello vendrá una nueva identidad y un estilo de vida como verdaderos hijos de Dios. Para terminar, veamos el texto bíblico, hermanos, otra vez, donde empezamos. Y entonces nos podemos hacer de nuevo la pregunta: ¿en qué consiste el poder de la palabra de Dios? A la luz de Hebreos, ¿en qué consiste? Me parece que la pregunta ya está respondida en alguna manera, hermanos. Espero que el Señor le ayude a hacer esos cambios necesarios en su vida a la luz de la santa palabra del Señor, hermanos. Que Dios le guíe en sus momentos de reflexión con la palabra, ya sea solo o en familia, y que el Espíritu Santo sea el que le direccione qué cambios necesarios debe de hacer en su vida para agradar a aquel que le llamó por soldado de Él, única y exclusivamente. Que el Señor Jesús bendiga su vida en este día y siempre. Es un gusto, hermanos. Entonamos el himno o cantádmelas otra vez.
sostén mi vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hemos sido edificados con la palabra de Dios, hermanos. Dios ha hablado a cada uno de nuestras vidas en una forma muy directa, hermanos. La palabra de Dios es para transformar, hermanos. Los que la escribieron no estaban para perder el tiempo, hermanos. Y hoy tenemos la palabra de testimonio para que nosotros podamos estarla reflexionando. Solo así podemos transformar nuestra mente, hermanos, y poder tener una mente como la de Cristo. Para despedirnos y poder seguir compartiendo en familia, ahí en sus hogares, permítame que leamos el Salmo 121, de los versículos 5 al 8. Salmo 121, el versículo 5 al 8. Dice en esta traducción: el Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y siempre. Permítame orar por usted un momentito. Señor, en el nombre de Jesús, guarda a cada miembro de nuestra familia que nos está en este momento sintonizando. Te damos muchísimas gracias por este privilegio de poder haber, desde lo más profundo de nuestro ser, dedicarte este culto a ti, Señor. Gracias por todo lo que nos diste en esta oportunidad. Permite que ahora, Señor, al terminar este culto, podamos ser sensibles, pero también dejar que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros de manera muy personal y ver cómo podemos digerir toda esta palabra que hemos escuchado para poder ponerla en práctica para bien de nosotros, de nuestra familia y de nuestra sociedad costarricense. En el nombre de Cristo Jesús oramos en acción de gracias. Aleluya. Amén.
Thank you.